Tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos un programa que va a ser muy importante porque vamos a tratar el tema de la tecnología y la educación en América Latina. Es decir, cómo se ha desarrollado y en qué nivel estamos en América Latina y el Caribe en cuanto a la tecnología y la educación. Para ello tengo un invitado que es Juan Carlos Romero López. Juan Carlos Romero López es argentino y conduce el programa Cerebro Global en Radio Azucena. Juan Carlos López fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicación de Tecnología. Es gerente de Apple en Argentina y presidente consultor de Giga Argentina y socio fundador de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Además, es promotor de periodismo independiente y de la libre expresión. Él también dirige en la actualidad el espacio cultural Azucena y Radio Azucena. Entonces ellos producen, hay un programa que se llama Cerebro Global y lo que se trata ahí es de fomentar el debate público sobre el tema relevante sobre la sociedad contemporánea. También ofrece una perspectiva acerca de lo que es la inteligencia artificial y cómo esa inteligencia artificial incide en el panorama político y en la actividad política. En este sentido, vamos a pasar una entrevista que me hizo Juan Carlos López. Me hizo esa entrevista hace 3 días y ahí nosotros analizamos que yo no la considero una entrevista, sino fue un conversatorio entre ese argentino de gran capacidad en cuanto a lo que es la tecnología y un servidor quienes analizamos cómo se inserta, de qué manera y en qué nivel se encuentra el problema de la tecnología y la educación en América Latina y el Caribe. A continuación pasaremos esa entrevista que no más que una entrevista, insisto, es un conversatorio entre Juan Carlos Romero López y su servidor Miguel Cabrera Cabral. A continuación la entrevista. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto tenerte aquí en Cerebro Global. Buenos días, Carlos. Juan Carlos es también una figura de la tecnología. Hemos hecho un contacto para ver si podemos avanzar en cuanto al desarrollo de programas. En este sentido, será nuestro primero, pero seguiremos trabajando sobre tecnología, sobre sociedad, sobre cómo influye la tecnología a nivel de nuestras sociedades, Juan Carlos, que merecen tanto de esta nueva tecnología, para quedarnos en asimilar la tecnología que llega de otros países, sino en nosotros producir tecnología. Debe ser nuestra meta, siempre nuestros objetivos como pueblo que pretende desarrollo. Me agrada mucho estar aquí con ustedes y con Juan Carlos, que es de manera muy placentera para mí tratar de intercambiar ideas, que sí, que vamos a intercambiar ideas de manera abierta y de manera bien fundamentada sobre este aspecto de la... Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Al contrario, Miguel, es un verdadero honor porque el pensamiento es anterior a la obra. De manera que si queremos hacer y desarrollar nuevas tecnologías, es importante entender cómo pensamos y mejorar nuestros pensamientos en dirección del bien común. Eso nos une también, la tecnología al servicio del hombre, del ser humano, de los pueblos, del hombre y la mujer, por supuesto.
al servicio de los pueblos. En este sentido, me gustaría preguntarte cómo es el estado de la tecnología en tu país, en la región, y en qué te parece que podríamos cooperar entre nuestros países, nuestras universidades, nuestros centros de estudio, para conocernos más primero y desarrollar juntos nuevas tecnologías. Sí, ayer se hizo un evento muy importante coincidencialmente con esta entre nosotros, Juan Carlos. Y ese evento consistió en la puesta en libro que escribió un autor dominicano que se ha especializado en tecnología. Esa obra se llama La compleja existencia de la tecnología. Y así se tituló la conferencia que él dio, espacio que abrió ahí de debate también, que fue muy importante. Él se llama César Cuello Nieto, es un sociólogo, filósofo dominicano, y presentó esa obra y hace varios años, pero ayer decidió dar una conferencia sobre esa temática y analizó ese problema con la tecnología. Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, en República Dominicana, somos asimiladores de tecnologías. No somos productores, no somos inventores. Y ahí es que está esa debilidad que tenemos los países, estos países latinoamericanos y caribeños, que debemos encaminarnos más a lo que es la producción y la incursión en el área tecnológica, que ha ido avanzando y que ha sido parte del desarrollo de los pueblos. Muchos pueblos que estaban en un nivel de desarrollo prácticamente en el plano de la tecnología y de la ciencia, hoy son potencias en el caso, por ejemplo, tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Corea, todos esos países. La misma China en los años 60 no era un país con un desarrollo tecnológico ni científico tan avanzado como se ve hoy. Hoy es una potencia mundial en la tecnología. Y esos países, nivel de desarrollo, el cual nosotros incluso superamos, porque no es que estamos tan nivel tan bajo de desarrollo tecnológico y científico. Sin embargo, esos países hoy son potencias. Taiwán es una potencia, Corea es una potencia, China es una potencia. Es decir, esas regiones que corresponden al continente asiático se han desarrollado. Entonces tenemos que ver esos buenos ejemplos que se han dado a nivel de esos países para nosotros también ver cómo avanzamos y nos desarrollamos, porque si no, nos vamos a quedar fuera de lo que es la competencia y la participación, que es lo más importante, internacional, porque el que no domina ahora mismo la inteligencia artificial y no está acorde con lo que son los avances en la nanotecnología, en la robótica, en esas áreas que son sensibles para el desarrollo en este momento, no puede avanzar. El tratamiento que tenemos en el plano del desarrollo se debe también a ese déficit que debemos enfrentar. Para América Latina, para el Caribe, eso es un reto y un desafío también. Nosotros tratar de ir resolviendo esa situación que tenemos de que no estamos acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un elemento importante es también la creación de patentes. Esos países, por ejemplo, China produce un sinnúmero de patentes y por eso también estimula a los estudiantes, no solo a los intelectuales, a los científicos, sino desde que empiezan a estudiar, lo estimula a que vayan preparando y realizando innovaciones
forma también de ir preparando a los educandos y a los educadores para que vayan ya promoviendo ese desarrollo en el plano de lo que es la innovación, la creatividad, todo ese andamiaje de interés y de promoción y de estímulo y de las autoridades que tienen que ver con ese aspecto de la vida social que es en este momento fundamental. Miguel, en este momento la inteligencia artificial aparece en el mundo como una cuestión, diríamos, disruptiva, como que presenta un costado de cambio civilizatorio, ¿verdad? Como que la inteligencia artificial va a incorporarse en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero nosotros en América Latina estamos lejos todavía de ciertos desarrollos por cuestiones económicas especialmente, y a veces creo yo, me gustaría compartir esta opinión contigo y contrastarla, si estás de acuerdo o no, con que a veces nuestro problema es de autoestima más que de medios tecnológicos. Nosotros hemos trabajado con inteligencia artificial en lo teórico, desde los primeros desarrollos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el lenguaje Logo, el lenguaje Lisp, el lenguaje ADA, es decir, nuestros programadores, toda la región, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, en Cuba, tienen la capacidad de poder desarrollar el software a la altura y al nivel que lo pueden hacer los programadores de la India, de Rusia o de los Estados Unidos. Sin embargo, parecería a veces que nos cuesta algo el trabajo en equipo, porque el software es esencialmente, como el fútbol, un trabajo de equipo, ¿verdad? No sé si coincides con esta visión de autoestima o falta de autoestima para dar pasos más audaces en nuestro desarrollo. También hay un elemento que es que debemos nosotros también de tomar en cuenta. Es decir, además de esa autoestima, que ya viene siendo un aspecto individual, también hay un aspecto fundamental que sería el apoyo gubernamental. Es decir, los gobiernos también no se interesan en invertir en educación y en innovación, no estimulan ese desarrollo en ese aspecto para que nosotros podamos tratar de tener un desarrollo, un avance en el aspecto de la ciencia, de la creación de patentes, y a veces eso no es, porque ese problema, muchas cosas que en América Latina no se hacen, siempre se le atribuye al problema económico. Es decir, no tenemos dinero, por tanto no podemos hacer determinadas cosas. Eso se desmiente en el caso, por ejemplo, de Cuba. Cuba hace muchas cosas sin dinero. Es decir, tiene un embargo, tiene una situación de dificultad, un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde los años 60. Sin embargo, Cuba, en el área de la educación, de la ciencia, del desarrollo científico, tecnológico, ha avanzado. Es un paradigma para nosotros, es un modelo de desarrollo en ese aspecto. Aunque el económico tiene dificultades por el embargo, por el bloqueo que le ha hecho Estados Unidos, pero no ha frenado. Y vemos el ejemplo más palpable es la creación de 2 vacunas cuando se produjo el COVID. ¿Cómo va a ser que una nación tan pobre como Cuba, tan marginada por varias naciones que le tienen todavía, no quieren hacer negocio con ellos, sin embargo, desarrollan 2 vacunas
Es decir, naciones que tenían potencia en desarrollo económico mayor que Cuba, no pudieron hacer ni una vacuna. Entonces Cuba invirtió, dedicó sus científicos a que produjeran, podía curar o que podía no dejar que se expandiera el COVID-19. Es decir, ahí nosotros vemos que el problema no es el dinero, el problema es la voluntad, el deseo, la capacidad de los gobiernos que hemos tenido en educación, en tecnología, en innovación, en creatividad. Es decir, no es posible que un pueblo como el cubano, pobre, un pueblo pobre, tenga los índices de educación sean tan altos. Es decir, no es problema económico, ahí se demuestra que ese no es el problema básico, porque ahí uno ve, por ejemplo, el caso de la biotecnología, la producción en biotecnología, la creación de médicos, es decir, es enorme en Cuba. Cuba posee, por ejemplo, casi 20.000 investigadores y científicos. Y tiene más de 200 centros de investigación. ¿Y cuánto tenemos nosotros? Eso hay que cuestionarlo. Es decir, tenemos desarrollo. República Dominicana tiene un desarrollo medio, porque se ha ido desarrollando en las últimas décadas, de crecimiento económico del PIB de un 5%. Entonces, ese 5%, ¿a qué ha servido? Ha servido para que nosotros podamos incentivar centros de investigación que nos sitúen en otro nivel de desarrollo. No ha habido voluntad política, que esa es la palabra que debemos utilizar, para que podamos avanzar, podamos llegar a un nivel de desarrollo que nos permita en un momento tener acceso y producir también esos avances, aunque no sea igual, pero sí a nivel de la época en que vivimos. Vivimos una época, Juan Carlos, de muchas transformaciones, de muchos cambios, pero si nosotros no tenemos autoridades que dediquen dinero, recursos económicos, capacidad de ponerse a tono con el desarrollo mundial, donde la robótica, la inteligencia artificial, los conocimientos que se están dando a nivel de nanotecnología, de un progreso increíble. Si hacemos un análisis de esas últimas décadas a nivel mundial, vemos que se ha transformado. Nosotros que ya somos mayorcitos nos damos cuenta, quizá la juventud no, porque no vive la época de los años 60, 70 y 80. Los que nacieron a partir de ahí, estos cambios como algo normal. Pero para nosotros, que ya somos de otra generación, esto ha sido el pensamiento. Es decir, ha sido una revolución en el plano de la economía, en el plano de la ciencia, de la tecnología, de la investigación. Ya para uno investigar, se da el caso de que no hay que ir a una biblioteca. Usted recuerda cuando nosotros íbamos a esa biblioteca con esos libros polvorientos, que nosotros teníamos que estar ahí, incluso a veces haciendo fila. Se hacía una fila para esperar para un libro que lo estaba utilizando otro compañero. No, espere ahí que aquel compañero, ese libro. Ya no hay que ir a biblioteca, ya la biblioteca es virtual. Ya nosotros tenemos libros que en una sola memoria caben miles y miles de libros.
y no hay que ir, no hay que trasladarse. Pero también está el caso de los audiolibros. Ni siquiera que leer los libros, sino que lo escucha y lo disfruta y con un lapicero, con una libreta va anotando y tomando apuntes y ya con eso ya usted aprende cualquier área del conocimiento. Ya uno aprende idioma por ahí, por YouTube. Ya no hay que ir a unas aulas a sentarse, esperar que el profesor empiece la clase y le esté dictando a uno pauta. No, no. Ya la pauta la establece uno mismo para estudiar, para prepararse, para formarse. De ahí ese nivel de capacitación puede ser incluso de manera individual. A veces usted sale, por ejemplo, yo salgo y me reúno con algunos amigos y compañeros de la universidad y veo la juventud, nosotros observamos los jóvenes que tienen ya de analizar algunos temas, pero esos temas antes no era posible que un joven así fácil, temas que son controversiales, que no se escuchan permanentemente en las calles, lo buscan es en internet, se van a esos medios electrónicos y ahí adquieren conocimiento de todas índoles. Eso ha sido un avance grande y nos con eso y ver que no es problema, no, la teoría mía siempre que enarbolado en la universidad, en los medios académicos, y es que no, el problema no es económico, el problema es de voluntad. Y por eso, si no tenemos la voluntad de hacer las cosas, si los que tienen el poder no invierten en educación, en formación, en preparación, en ciencia, en tecnología, en crear un profesorado que sea con los nuevos conocimientos, porque tiene las herramientas en la mano para desarrollarse, podemos avanzar ni en América Latina ni en el Caribe. Esa es la gran meta que debemos lograr y hacia allá debemos marchar. No esperar a que la situación se ponga más difícil, a que nosotros no podamos crear un ambiente de facilidad para los sectores y los estudiantes y algunos intelectuales que tienen la posibilidad de aportar. El conocimiento hay que socializarlo para nosotros avanzar y también dejar ese espíritu que viene también desde el poder, que es crear un individualismo, esa capacidad de trabajar en equipo que usted señala, eso va creándose como una. Nosotros a veces no queremos trabajar en equipo porque nos sentimos que tenemos toda la verdad. Entonces, ese espíritu de trabajo en equipo hay que desarrollarlo. Una cultura de trabajo. Y en ese sentido, el internacional de pensamiento caribeño, nosotros hemos luchado y tratado y lo hemos logrado que varios pensadores, varios intelectuales de determinada área del saber, los historiadores, sean filósofos, es decir, cientistas sociales, se integren con nosotros a trabajar y se han integrado y hemos logrado realizar investigaciones que son básicas para conocer, en este caso del centro, el área del Caribe, para ver su historia, sus grandes pensadores y luchadores, y ver también cómo nosotros imitamos, bueno de la palabra, los que han sido los avances que hemos logrado, hemos librado para sobreponernos y mantenernos todavía en pie en esta región caribeña. Miguel, muy interesante lo que dices del trabajo en equipo.
Creo que la demostración más clara, tanto en lo deportivo como en el mundo de las empresas, se da cuando los equipos son precisamente eso, equipos, no la suma de individualidades, por brillantes que ellas sean. Durante muchos años, permíteme esta digresión deportiva, Argentina tenía grandes jugadores y no tenía los logros finales, jugadores de fútbol, digo, ¿verdad? Y no tenía los logros finales que está teniendo últimamente a raíz de unas grandes figuras, pero que ahora trabajan en equipo, cosa que antes no se lograba. Del mismo modo, con la tecnología podemos aplicar un poco esa metáfora y reforzando lo que tú dices, si se puede reforzar aún, te digo que el complemento del sabor latinoamericano, el sabor caribeño, con ese pensamiento más, si se quiere, profundo de las Pampas, y el pensamiento más profundo aún de los Andes, ese silencio de los Andes, así como ese jolgorio caribeño en el buen sentido, nos darían una potencialidad cultural tan grande para el desarrollo de tecnología que seríamos imparables, creo yo, si trabajamos en equipo. En este punto, Miguel, el software libre, por ejemplo, que nos llega de distintas partes del mundo y que muchas veces precisamente gambetea, como decimos nosotros, a esa carencia económica, ¿verdad? O sea, DeepSeek, el producto chino que ha revolucionado el mundo en los últimos meses, semanas, te diría, ha abierto su diseño como software libre y está disponible y lo tenemos a disposición y lo podemos bajar a nuestras computadoras, a nuestros ordenadores y podemos empezar a trabajar con él dándole nuestro sesgo, nuestro sabor, nuestros colores, nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Lo que ha hecho Cuba con la biotecnología, por ejemplo, que tú bien mencionas, y ha puesto a la biotecnología cubana a la vanguardia del mundo, sin los recursos económicos de los que a veces nos quejamos. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos dar para trabajar más en conjunto todos en la región? Es otro punto también que nos hace, si la debilidad que tenemos está también fundamentada en ese hecho de la poca o casi ninguna coordinación para nosotros como región, tratar de coordinar determinados proyectos. Es decir, la capacitación de nosotros depende de la relación que haya entre los pueblos, la colaboración, la capacitación en el sentido que se da, por ejemplo, en Europa, hay países que colaboran, que se apoyan mutuamente. Entonces nosotros, otra debilidad que tenemos, de las grandes debilidades que tenemos en el Caribe y América Latina está esa, que debemos de ser solidarios, debemos de coordinar trabajos ¿no? Para nosotros distanciarnos más, porque a veces lo que hacemos es que por esos proyectos, lo que hacen en lugar de integrarnos, lo que hace es que nos distancian, porque ahí intervienen también los aspectos ideológicos. Entonces, cuando se trata una situación tomando en cuenta el aspecto más ideológico que el inclinado por el desarrollo y por el avance, entonces se produce esa ruptura. América Latina y el Caribe deben unirse independientemente de los regímenes políticos y sociales y económicos que existan. Entonces ahí se da también esa debilidad. Vamos a avanzar, porque además de los elementos que señalo anteriormente, como es la inversión y la actitud
de las autoridades para el desarrollo en el plano de la ciencia y la tecnología y la innovación, también, además de esa debilidad que se da, la poca tradición o cultura de trabajo en equipo, también se da ese elemento de la poca solidaridad que a veces se dan entre las naciones. Nosotros somos todo un subcontinente que debemos de trabajar unidos, que debemos de tener fuerzas comunes para poder avanzar. Porque si nos vamos a la historia, vemos que los grandes líderes que hemos tenido, trátase de, en el caso, por ejemplo, de luchadores como José Martí, ellos también fijaron su meta y su preocupación en ese momento, en el siglo XIX, en ver también el desarrollo, el avance y la lucha de liberación del dominio extranjero, en este caso español. También lo vieron en otros países latinoamericanos. Es decir, no se quedaron solo en su tierra natal, no se quedaron solo en el estrecho marco de lo que es su país, sino que vieron más allá, porque si nosotros nos liberamos en el plano de la liberación política, económica y social, es un paso de avance para todas las naciones. Y los pueblos que nosotros a veces decimos representar y que debemos representar y defender, ellos lo que América Latina se una, que América Latina y el Caribe puedan enrumbarse por los senderos de la unidad, del trabajo mancomunado. Esa integración que siempre se ha dicho y que se ha enseñado de los países latinoamericanos y caribeños, vemos que debemos aspirar a que eso sea un logro que nos satisfaga como naciones, que podamos unirnos, trabajar juntos y desarrollar proyectos, no solo en el plan de integración que a veces se ve como económica, se da más énfasis al plano económico. Vamos a integrarnos para ponernos de acuerdo sobre el arancel, sobre tal situación que se da coyuntural. No, yo no creo en eso, yo creo en una integración a todos los niveles, tanto a nivel de lo económico y también a nivel de la lucha por la educación, por la formación, por la adquisición de conocimiento, por el desarrollo tecnológico y científico de nuestras naciones. Ahí debemos de ser solidarios, colaborar todos, y el que tiene mayor capacidad y mayor posibilidades en el plano de su preparación y de su conformación como nación, debe otra nación vecina también pueda adquirir esos grados de desarrollo. Eso debe ser una preocupación de todo latinoamericano y caribeño. Y en ese sentido yo creo que debemos de imitar positivamente lo que fueron los grandes próceres de nuestra nacionalidad. Uno de ellos luchó, no se quedó en su país solo, sino que puso su mirada hacia las demás naciones para que mancomunadamente pudieran salir de un espacio de dominación que ya no se soportaba. Pero en este momento que ya nosotros somos naciones independientes, tenemos retos que debemos pasar en el plano ya de lo que nos presenta el desarrollo, porque es un mundo que o los países se ponen ahí, se ponen a tono con ese avance que relegados como naciones. Es decir, todas estas naciones, todos los países de América Latina, las 34 naciones que integran América Latina y el Caribe, tenemos que fijar metas claras para poder desarrollar
todos estos aspectos que son esenciales, todas estas áreas que nosotros vemos que son para nosotros poder sobre los niveles de desarrollo que tenemos. Podemos hacerlo porque nosotros tenemos un elemento, hay varias formas que nosotros tenemos que son positivas. Por ejemplo, aquí somos potencias económicas porque tenemos de todo, petróleo, minerales, recursos naturales, en el sentido de que la naturaleza nos ha dotado de la capacidad de un desarrollo agrícola adecuado. Es decir, hay zonas de América Latina que pueden tener autosuficiencia alimentaria porque producen y tienen la capacidad para producir, que los pueblos no tengan que pasar trabajo, hambre, miseria, necesidades. Es decir, América Latina está en un momento que en el plano que es el tema que estamos tratando, tecnología, de la ciencia, de la cultura, es decir, debemos de también cultural. Eso no puede ser que nosotros nos veamos como países rivales por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas. Debemos también ver que hay pueblos aquí que no, ellos lo que esperan es que les resuelvan sus problemas básicos, que son problemas, pero que para nosotros debe ser una preocupación que las naciones, que los pueblos latinos, el Caribe, tenga la disposición y la capacidad para derrumbarse en otros niveles de desarrollo. El mundo está difícil en el plano político, en el plano de las guerras, de la confrontación. Eso ha sido en estos últimos años catastrófica, podríamos decir, si nosotros vemos lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo en la confrontación entre Ucrania y Rusia. Es decir, hay una situación está próximo, y si no próximo, porque se está despejando un poco ahora, pero estaba al borde de una tercera guerra mundial. Eso era evidente. Y entonces las secuelas de esa situación la estamos viviendo todavía. Entonces, para nosotros poder mantener como países que jueguen un papel estelar en el mundo, debemos de unirnos, debemos de mantener la solidaridad, la hermandad entre los pueblos para poder sobrevivir ante esta situación que vive el mundo. Una situación que es difícil en el plano también económico, porque ahora la situación se va con ciertas medidas que se han tomado desde Estados Unidos, el gobierno por el caso de los aranceles. Eso ha creado una situación de dificultades en algunas naciones, que incluso a nosotros están por aplicarnos el 10%, a República Dominicana, del arancel. Entonces eso va a crear una situación de inestabilidad económica que también puede conllevar la política en América Latina, porque todo va concatenado. Cuando se crea una situación, los pueblos empiezan a reclamar, a buscar nuevos caminos, a buscar también que se les resuelvan sus problemas básicos, y eso crea confrontación y lucha. América Latina está en un momento de estelar, si recapacita, si se enrumba por un camino diferente para lograr mantener una situación que la proyecte y que la mantenga como una región de avance, de progreso en el mundo. Miguel, la Argentina, por ejemplo, produce alimentos para 400 millones de personas. Ese es más o menos el nivel de producción de alimentos que tiene la Argentina, con una población de 50 millones, y las políticas de este gobierno, el
que tenemos en este momento, el anarcocapitalismo que nos gobierna, ha arrojado a la pobreza en un año a 7 millones de personas, más allá de las estadísticas falseadas. Lo puedes apreciar simplemente saliendo a la calle en nuestra hermosa Buenos Aires, viendo gente durmiendo en las calles, cosa que no ves en Cuba. Jamás he visto a nadie dormir en la calle en Cuba. Hay pobreza, claro, tienen un bloqueo asesino, genocida, permanente desde hace 50 o más años, y así todo no hay una persona que pase hambre en Cuba. Y en nuestro país, que produce para 400 millones, tenemos gente que revuelve la basura buscando ya no un resto para tener algo para vender, sino restos de comida, lo cual nos parte el alma. Las políticas sin duda nos llevan, las políticas de derecha, de anarcocapitalistas, nos llevan a ese horror, nos llevan a las guerras, nos llevan a las confrontaciones. Algo similar pasa en algunos otros países de América Latina y tenemos lamentablemente este péndulo, ¿verdad? Un péndulo donde de tener determinadas condiciones de vida mejorando durante 10 años, luego por la injerencia quizá de la publicidad, las redes sociales, también algunos errores propios de los gobiernos, llamémoslo así, progresistas, algunas incapacidades de ampliar la base de sustentación social, bueno, complejidades múltiples, tenemos situaciones como la que vivimos hoy. Pero esta situación, Miguel, escuchándote, me provoca también la idea de que si dependemos exclusivamente del Estado para solucionar nuestros problemas como nación, nos vamos a encontrar de manera cíclica, pendular, con estas situaciones. Nuestro centro cultural, nuestro espacio cultural, tuvo como presidente hasta su fallecimiento, presidente honorario, a un gran patriota argentino, Juancho Díaz Roy, Juan Carlos Díaz Roy, un abogado que redactó muchas leyes muy importantes, entre otras la ley Raíces de repatriación de científicos. Argentina exportó muchísimos científicos durante los años de las peores crisis y andaban por todas partes del mundo. Esa ley permitió repatriar 1.000 científicos que hoy están en el país y claro, han vuelto, pero el gobierno actual de la Argentina, no voy a abundar mucho en eso, pero simplemente te cuento que está desfinanciando el sistema público de ciencia y tecnología. Está desmantelando todo lo que se logró durante décadas de desarrollo en las áreas nucleares, en la energía nuclear, pacífica, en el área de la robótica, de la industria satelital. O sea que el Estado hoy, como bien dice el presidente que tenemos, es un topo que vino a destruir el Estado. Hoy el Estado es el enemigo del pueblo, aunque parezca mentira. De manera que tenemos que generar, nosotros los argentinos, y hermanados con el resto de América Latina, estrategias que permitan saltear esta situación y que no sea el Estado aquel que va a ayudarnos y a salvarnos, sino protegernos momentáneamente de este estado hasta que nuestra población tome una conciencia de que hay que cambiar ese rumbo, de manera pacífica, por supuesto. Espero que así sea. En este sentido, Miguel, ¿qué podemos hacer desde instituciones como el Centro de Pensamiento Caribeño, nuestro espacio cultural Azucena y tantos otros para reforzarnos desde las bases, desde el pueblo, independientemente de las posibilidades que nos brinden los estados cuando juegan a favor y eludirlos cuando juegan en contra? ¿Qué te parece cuáles serían esos primeros pasos que podemos dar? Bueno, no que podemos dar, sino que estamos dando, porque esos pasos lo estamos dando ya. Solo como centro que se dedica a la difusión de ideas, de las ideas que fueron emancipatorias y que lograron que nuestras naciones pudieran avanzar y lograr su independencia
y que esos pensadores también mantuvieron en su momento, en su coyuntura, vive una situación particular, es decir, coyuntural en el sentido del momento. Nosotros estamos viviendo este momento y Argentina, Dominicana, estamos viviendo en este momento una situación particular que no se dio hace 20, 40, 50 años. Es decir, son situaciones diferentes y tenemos y debemos poseer la capacidad de ir reformando nuestras posiciones en sentido positivo y progresista, acorde con esos nuevos tiempos. Es decir, que los cambios que nosotros veamos que se vayan produciendo, no es que nosotros, si son negativos, como el caso de Argentina, que han sido cambios muy negativos, lo que se han dado en los últimos años, el caso que ustedes tienen ahora con ese nuevo gobierno de Javier Milei, es una situación, y según las noticias que uno ve y analiza, ha sido un cambio hacia atrás, un retroceso. Entonces, ese proceso hay que verlo, cómo uno lo analiza, cómo uno lo enfoca, y para uno poder aportar, porque esa es la pregunta, ¿de qué manera con estos cambios, con esta nueva situación que se ha dado en un mundo, en el plano de la tecnología, de la ciencia, de la educación, de los pueblos, uno dice, vean, entonces, ¿qué hacemos? Esa es la clave. Se hacen los espacios que nosotros tenemos ahora de trabajo. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Con qué nosotros contribuimos para que la población, para que el pueblo, para que la clase, el grupo de intelectual que siempre tiene idea progresista, y el sector humilde, pero que también siente los efectos de unas condiciones que van deteriorándose cada día más, cómo vamos creando conciencia en esos sectores? La clase media, que se ha visto golpeada, que en Argentina ha sucedido lo mismo que aquí en Dominicana, que la clase media ha visto disminuir su capacidad y su economía, su desenvolvimiento económico. Es decir, todos esos aspectos nosotros tenemos que analizar. Ahora, como institución que ustedes tienen allá y nosotros aquí, y nosotros como Centro Internacional de Estudios de Pensamiento Caribeño, también debemos de situación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y ahí es que está la clave del trabajo. La clave está en nosotros seguir orientando, porque nosotros somos orientadores, somos facilitadores de lo que es el conocimiento, de lo que es ver cómo esta situación puede ser revertida. Es decir, que es que se presenta ahora, pero que no es permanente. Y también no podemos quedarnos con los brazos cruzados, a ver qué pasa. No, tenemos que unir los intelectuales, motivarlos a que participen, a que expongan sus ideas. Eso juega un papel muy bueno en la población, ver que sus representantes, que tienen mayor claridad sobre la situación, expongan. Y en ese programa que yo tengo, Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, yo trato de buscar esos intelectuales que puedan crearle una luz en la oscuridad del túnel para que la población tenga de que no está sola, de que la población humilde, pobre, el pueblo mexicano,
no está solo, sino que hay personas que piensan y que están de su lado, luchando y viendo la situación y analizándola y dando salida y propuesta para la situación. Yo creo que ese es el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ya lo estamos haciendo, porque con este programa donde nosotros estamos analizando todo lo que ha sido el plano de la tecnología, cómo se presenta la tecnología y la ciencia en este momento, el problema cultural, todo eso hay que irlo analizando y dándole salida para que la gente conozca ciencia. Nosotros somos entes de crear conciencia, es decir, y ese papel tenemos que seguirlo jugando. Es decir, creadores de conciencia, creadores de que el pueblo sepa cuál es su rumbo, cuál es su situación, y también elaborar propuestas de salida de esa situación, cuáles son las directrices que hay que seguir para poder superar esa situación que se presenta en la actualidad. Nosotros somos creadores de conciencia en eso. Bien, Miguel, la mejor definición que podíamos encontrar para este primer encuentro, que como tú dices, ya lo estamos haciendo, de manera que te propongo que continuemos incorporando a otros compañeros de nuestros espacios, dar a conocer lo que se está haciendo en nuestros países, de un lado y del otro, y continuar en esta lucha por la conciencia de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Así que ha sido muy clara tu exposición y estoy convencido que va a ser el comienzo de una hermosa relación de trabajo fructífera en el sentido de generar o ayudar a generar conciencia entre nuestros conciudadanos. Muchas gracias, gracias. Bueno, agradecemos la oportunidad que nos brindó Juan Carlos Romero López y su programa Cerebro Global, que se transmite en Radio Azucena en Argentina, por brindarnos esa oportunidad de conversar acerca de la tecnología y la educación en la actualidad en América Latina y el Caribe. Será hasta el próximo programa con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, llegó la fibra, llegó la fibra. Llama al 809
809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Lagarto Internet Group llega a tus clientes con la mejor calidad en tus streaming para radio o tu canal de televisión. Lagarto Internet Group, 11 años con el mejor servicio y los mejores servidores. Radio streaming, plan Radio Gol desde $15.99 con 900 audio, video streaming, 300 espectadores, ancho de banda ilimitado, calidad digital, certificado SSL desde $34.99. Lagarto Internet Group. Comunícate con nosotros en República Dominicana 849-201-4656 y vía WhatsApp en Estados Unidos 1646-581-1133 o conéctate a nuestra página web hostlagarto.com. Lagarto Internet Group. Lagarto Internet Group. Estamos en todas las redes sociales como Visión Noticias TV. Conéctate con nosotros. ¿Quieres estar bien informado, con credibilidad y seriedad todos los días? Solo hay un lugar: